26 de marzo del 2026, Hospital Residencia San Camil. Mientras afuera el mundo seguía girando con sus ruidos cotidianos, en la habitación de una chica de 25 años, el silencio era absoluto. Se llamaba Noelia Castillo Ramos, y esa tarde, después de 2 años de pelear en tribunales contra su propia familia, contra la iglesia y contra el Estado, Noelia finalmente iba a lograr lo que tanto quería: morir. Me llamo Noelia Castillo Ramos, tengo 25 años. Para entender por qué una joven de 25 años llega al punto de considerar que el mejor regalo que le pueden dar es una inyección letal, tenemos que retroceder. Porque esta no es solo una historia sobre la eutanasia, es una historia sobre el abandono, la desinformación y cómo algunos grupos son capaces de usar dolor ajeno para sus propias campañas políticas. España, 2021. Se aprueba la LORE, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. La norma regula el derecho a la eutanasia o al suicidio asistido para aquellas personas que sufren una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante, que suponga, entre otras cosas, una pérdida mayor de la autonomía y que provoque un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, así como los trámites legales de solicitud a realizar para su aplicación y el proceso de ejecución del mismo. La primera persona que se acogió a la ley de eutanasia fue una mujer residente en el País Vasco de 86 años de edad, enferma en fase terminal. Falleció en su vivienda con la ayuda de los médicos y rodeada de sus familiares el 23 de julio de 2021, casi un mes después de haber entrado en vigor la ley. A lo largo del año posterior a la aprobación del documento, un total de 180 personas se acogieron a su derecho a la eutanasia en el territorio español, según declaraciones de la entonces ministra de Sanidad española, Carolina Darias. Básicamente, si tienes una enfermedad incurable o un padecimiento crónico que te hace la vida imposible, puedes pedir ayuda para morir. Todo muy legal y muy regulado. Hasta 2024, más de 1000 personas ya lo habían hecho. El perfil promedio, mayores de 50 años, con enfermedades neurológicas, tumores y otras cosas. Pero Noelia no encajaba en el perfil. Noelia era joven y su historial médico no empezaba con un diagnóstico de cáncer, sino con una caída libre hacia la desesperanza. Esa última frase es de ella, no es mía. Pero el camino hacia esa desesperanza no fue corto. Fue uno marcado por el desahucio, el divorcio, la custodia compartida y las adicciones de aquellos adultos que debían cuidarla. Noelia contó que su padre la dejaba esperando en bares hasta la madrugada mientras él tomaba. A los 13 años ya estaba en tratamiento psiquiátrico, con diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo y trastorno límite de la personalidad, en una edad en la que el mayor problema de un joven en su salud mental debería ser el ocio y el desprecio a las tareas. Noelia lidiaba con fantasmas adultos y agresivos. Pero hay cosas que terminan de romper a la persona. Noelia relató abusos sexuales por parte de su expareja y, lo más terrible, una violación múltiple por 3 hombres. Esto no es un detalle menor para lo que vendría después, con las noticias falsas y las campañas de desinformación, pero ya llegaremos a eso. 4 de octubre de 2022. Pocos días después de la violación, Noelia se tira de un 5º piso. No muere, pero el impacto la deja parapléjica. 74% de discapacidad, dolor crónico, una silla de ruedas para el resto de su vida en un cuerpo que ya se sentía como una cárcel antes del golpe. Abril de 2024. Noelia dice basta. Pide formalmente la eutanasia. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que son médicos y juristas, que no regalan el permiso solo porque sí, le dan el visto bueno en julio. El informe decía que su sufrimiento era constante, intolerable y sin perspectiva de mejora. Y acá es donde entra el antagonista de esta historia, que no es ni siquiera su expareja ni sus abusadores, sino su padre, Jerónimo Castillo. Jerónimo fue no solo el origen de muchos de los problemas de salud mental precoces que tuvo Noelia, sino
quien a su vez le quitaría su tranquilidad hasta el último momento. Jerónimo encontró el apoyo de una asociación llamada Abogados Cristianos, y lo que iba a ser un proceso médico privado se convirtió en un circo romano judicial. Fue Jerónimo quien trató de evitar a toda costa la eutanasia de Noelia, volviendo el objetivo de ataques y de desinformación. Durante 2 años, el caso saltó del Tribunal Superior de Justicia al Supremo y de ahí al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El argumento del padre era que su hija no estaba bien de la cabeza y que no sabe lo que decide. Pero no solo fueron papeles legales. Noelia denunció coacciones. Imagínense estar en la cama de un hospital, sin poder mover las piernas, y que gente de grupos católicos extraños entren a tu habitación sin permiso para decirte que te vas a ir al infierno o que reces. Mensajes constantes, presiones. La ministra de Sanidad, Mónica García, lo llamó acoso de organizaciones ultras. Y la verdad, cuesta decirle de otra forma. Mientras tanto, en redes sociales se armaba el festín de la posverdad. Se decían muchas cosas, por ejemplo que la violación de Noelia había sido en grupo y por menores extranjeros, algo que se demostró falso. También se decía que le daban la eutanasia por, entre comillas, estar triste, algo que también era falso, ya que los informes hablaban de su paraplegia y el dolor físico crónico. Pero eso no era todo lo que tenían las campañas de desprestigio para con Noelia. Incluso circuló una foto de ella, supuestamente en un quirófano, lista para que le roben los órganos. La realidad era una foto editada de un hospital en Hong Kong. La campaña cada vez tenía menos escrúpulos y la sociedad española cada vez veía este caso con más curiosidad. Pero finalmente llegamos al 26 de marzo del 2026. La noche anterior, afuera del hospital, Abogados Cristianos hacían una vigilia con velas. Adentro, Noelia pedía estar sola. Había elegido la soledad para la última hora de su vida. A las 19 horas comenzó el protocolo. 3 fármacos. Los 2 primeros para que se duerma profundamente, sin dolor. El tercero para detener el corazón. A las 20 horas, Noelia Castillo Ramos, a los 25 años, dejó de sufrir. Pero como siempre, la política no tardó nada en reaccionar. De un lado existía respeto a la ley, pero por el otro habían frases como el fracaso del Estado. Por ejemplo, Santiago Abascal, fundador de Vox, decía cosas que ya habían sido desmentidas por los médicos desde hace tiempo. Los argumentos, los de siempre. Usar un cadáver caliente para ganar 3 votos o reforzar un discurso de odio. El caso de Noelia Castillo dejó abierto un debate que, si se hace con los elementos necesarios, debe ser llevado con seriedad. Hablar sobre la lentitud de la justicia y los orígenes del sufrimiento en una persona son temas importantes. 2 años de prórrogas para alguien que está pidiendo morir es básicamente una tortura sistemática. Y segundo, hablar sobre la fragilidad de nuestra verdad frente a los grupos que manejan la desinformación y que no tienen reparos en realzarlas por los métodos más crueles posibles. Noelia no murió por un berrinche ni por una depresión que se curaba con pastillas. Murió porque después de una vida de abusos, soledad y un cuerpo que ya no respondía, decidió que su última voluntad era ser dueña, por lo menos, del momento de su final. La Asociación Derecho a Morir Dignamente ahora pide cambiar la ley para que las familias no puedan bloquear estos procesos eternamente. Porque, al final del día, el cuerpo es tuyo, o al menos así debería ser. Si les gustó ese video, por favor dejen su like. Si quieren que hablemos de otros temas, también pueden dejarlo en los comentarios. Así me despido. Yo soy Johan y gracias por ver otra historia liminal.